Bienvenidos a otro episodio de Presente. En esta ocasión nos encontramos con Juan de Dios Villarroel, boliviano, que bueno, últimamente ha sido muy viral en redes sociales por los videos más que todo en contra de Rodrigo Paz y Edman Lara, pero igual viendo un poquito tu perfil me he dado cuenta que subías videos de políticas de bastante. También subías videos de Carlos Valverde, Javier Milei, Bukele, etcétera, así que es una trayectoria que no he empezado hace poco, pero que sí ha arrancado con mucha fuerza también con lo de Rodrigo Paz. Pero bueno, igual presentando él es un emprendedor de startups, él hace empresa de software y también tiene experiencia en la comunicación y análisis político por 10 años. Ha estado en campañas de El Salvador, Argentina, México y también en Bolivia en campañas cívicas, en gobernaciones y municipales. Así que bienvenido. Igual tienes una startup que se llama Open Cities, de modernización del gobierno. Entonces, bueno, bienvenido y un gusto. No sé si podrías empezar explicándonos un poquito de esta última aplicación que me llama mucho la atención. Bueno, primeramente gracias por el espacio, es un gusto estar acá y debatir de esto, conversar sobre esto. Bueno, Open Cities, mira, Open Cities viene de primero porque siempre he estado al lado de políticos, de líderes, no sé, muy nacionales y muchas cosas de las que suceden en campaña, eh, luego casi la mitad no se hace. Y hay como que un sentimiento de estafa, de que me defraudaste. Y me tocó vivir en muchas situaciones esa sensación. Y yo me sentía cómplice porque decía, pucha, creo que vale la pena intentar hacer lo que vos dijiste, lo que vos prometiste. Y por eso es que abandoné la comunicación política y me dije, ok, todo mi caché, todo lo que aprendí en campañas políticas, en todo lo que ellos necesitan en realidad, una vez incluso ya sean electos, deberíamos empezar a ya no quejarte del político, sino darle soluciones para que ellos tengan más oportunidades de que le empiecen a cumplir a su gente, a la gente en realidad, al ciudadano. Entonces, hicimos herramientas que básicamente tratan de quitarle el monopolio al 911 o que el 911 o el 110 sea una nueva versión, que no sea un número de teléfono. Porque lamentablemente hoy en Bolivia, y eso sucede en todas partes del mundo, vos si tenés un incendio tenés que llamar al 118. Si tenés problemas de inseguridad, 110. Si violencia familiar, al 810 no sé cuánto. Se pierde un animal, 810 y otro número. Y es imposible que vos lo sepas. Entonces, el primer arquetipo fue, ok, todo eso se tiene que centralizar y eso se puede desencadenar en que conecte con no solamente el gobierno nacional, sino con las distintas instituciones, con las distintas ONG e incluso que le permita al sector privado entrar en agenda y que compitan para resolver los problemas de la gente. Porque la gente cuando, por ejemplo, la están por asaltar o se les está entrando a su casa o una mujer que está siendo violentada, los segundos cuentan. Entonces no hay espacio para creer en, no sé, en la patrulla, en el 110 o no sé, o en la ambulancia municipal que te va a rescatar, sino es momento de permitirle también al sector privado que tenga la oportunidad de rescatarte, porque eso es lo que vos estás pidiendo, un rescate, una mano, porque hay algo urgente que te está pasando. Y creo que todo parte desde ahí y bueno, lo hicimos, y nos hemos ido a Paraguay desde enero, por una invitación del gobierno paraguayo. Somos una de las 10 startups seleccionadas por el gobierno paraguayo y ellos no se han cansado de conectarnos a nivel internacional. Estuvimos con una gran aceleradora, ellos han invertido en nosotros. Y bueno, todas las puertas que se nos cerraron en Bolivia, por la idiosincrasia del político boliviano, se nos abrieron en Paraguay. Entonces es talento boliviano que se desarrolló en Paraguay y que gracias a Dios continúa escalando. Hoy tenemos muchos usuarios en Lima, en Colombia, en Bucaramanga, incluso con Ucrania, Israel. Tuvimos cientos de usuarios y obviamente trabajamos para traducir la aplicación en esos idiomas, ¿no? Hebreo y ucraniano. Entonces ha sido un momento de muchas cosas que han sucedido, que no esperábamos que sucedan, pero nos alegra porque ya es una señal de que funciona. Entonces,
Eso. Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. Súper interesante y bueno, otra vez vemos que algo que podría funcionar en Bolivia tiene que funcionar en otro país. Me gustaría igual que nos hables un poquito de las trabas que viviste en el país para ver la necesidad de tener que irte a otro. Y otra cosa que me llama la atención es que evidentemente el tema de la modernización del gobierno me resuena mucho a la modernización del Estado, como lo habla Tuto y sobre todo JP, ¿no? Tal vez es una gran coincidencia también. Ya es abiertamente conocido que creo que tú sí estás apoyando a Tuto Quiroga. Entonces, sí saber si igual vas a tener alguna interacción, digamos, respecto a tu emprendimiento en caso de que Tuto Quiroga salga presidente. Bien, bueno, primero, ¿por qué nos fuimos de Bolivia? En realidad, toda la base de operaciones la llevamos a Paraguay, incluso empleados con sus familias y todo. En tropa nos fuimos a Paraguay. Primero por los impuestos, segundo porque no hay esa ambición política de modernizar el Estado, no hay esa fatiga de, ¿sabes qué? Quiero solucionar los problemas de la gente. A nivel alcalde, gobernación, ni qué decir presidencia. No hay esa fatiga. Vos te vas a Córdoba, vos te vas a Cali, vos te vas a Lima, Perú, te vas a Paraguay y esa gente es una mentalidad totalmente distinta, radicalmente distinta. Están ellos buscando cómo digitalizar el semáforo, ¿entendés? Que el semáforo tire otras señas que hagan que se genere una comunidad, ¿entendés? Las iglesias que se digitalicen y generen ciertos mensajes alrededor del barrio y eso genere civismo, comunidad. Es una conversación sumamente interesante y creo que ahí es donde nosotros coincidimos. Ahora, sobre la segunda parte de tu pregunta, con Tuto y Juan Pablo, a mí me alegra mucho de que haya entrado en agenda el tema, la conversación de modernización del Estado. Primero porque la única forma de controlar la crisis económica es gastando menos. Y la digitalización es eso. Es gastar menos, es ser más eficiente y es aprovechar los mecanismos que están en el mundo y que todos los usamos. Todos tenemos un teléfono, una computadora, todos usamos las mismas aplicaciones todos los días. Independientemente que vos estés en el campo o seas un chico de la ciudad, usamos las mismas aplicaciones. Y eso ya dice mucho. Entonces, tuvimos conversaciones con Tuto y con Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo, su bandera es esa modernización. Y yo le digo, mira, yo te apoyo en todo esto. No sé si va a haber un ministerio de tecnología y comunicación como hay en todo el mundo, o un viceministerio de innovación, no sé cómo se llamará. Pero yo le dije todo lo que yo te pueda ayudar con mis experiencias. Y obviamente, Juan Pablo y mi persona y otros cientos de founders, no solamente en Santa Cruz, sino aquí en La Paz y en Cochabamba, tenemos esta mentalidad startup que es los centavos tenés que hacerlos valer todo lo que puedan. O sea, nosotros vivimos con los centavos al límite y podemos hacer impacto desde los centavos. Ahora, imagínate si se te abrieran las puertas del Estado con todas las posibilidades que tenés y te dicen, Juan de Dios, empecemos a combatir, por ejemplo, el tema de la cacería de tigres, ¿entendés? ¿Cómo puedes ayudar a que los ciudadanos reporten eso? Cuando hay violencia familiar, cuando hay un posible feminicidio por desarrollarse, barrios inseguros, la policía, tantos problemas. Yo tengo en una lista más de 700 problemas que continuamos trabajando en Open Cities para que nada se nos escape. Todo pueda ocurrir en Open Cities, pero si vos haces el estudio a nivel gobierno, son muchos más, ¿no? Son muchos más. Gente desaparecida, animales desaparecidos, irregularidades. Entonces, es un desafío enorme que creo que me enamoraría hacerlo. Creo que Bolivia lo necesita, la gente lo necesita, pero más especialmente yo vengo de tener una familia con muchas mujeres y yo digo, a ver, vos te vas a un barrio alejado. Yo estuve en el Alto ayer y el nivel de urbanismo es pésimo. Y lamentablemente el mal urbanismo genera de que depreden a las mujeres. Que la acera esté chica, que el foco está apagado, que hayan muchas curvas y que hayan pasillos. Son escenarios perfectos para que depreden a las mujeres. Y yo digo,
fuck, ¿entendés? O sea, ¿cómo podemos nosotros, obviamente quizás va a costar mucho abrir no sé, a expandir la acera o, no sé, pues es un problema de cientos de cuadras, pero creo de que tenemos que intentarlos por lo menos con este tipo de cosas. Modernización del Estado. No digo Open Cities, no me interesa si mi aplicación es la que se usa, sino de que el estigma de, ok, modernicemos esto e intentémoslo. Y que le haga justicia a esta gente que la está pasando mal y seguro que la va a pasar mal. El urbanismo es la ciencia de la política. Entonces, tarde o temprano, a esa mujer en esa cuadra, en esa esquina, le va a suceder algo. Súper. Y una aclaración, por ejemplo, la aplicación, es decir, que está abierta a cualquier tipo de denuncia y después cómo la canalizan. Tal vez la derivan a las autoridades o ustedes tienen mecanismos para atenderlas, porque sería bastante bueno para el país, digamos, aportar esto justamente porque vemos que muchas instituciones acá no funcionan. Pero después, ¿cómo procede de la aplicación, digamos? Bien, lo primero es que no nos interesa acercarnos al Estado. Ese es un punto muy libertario, muy liberal que nosotros tenemos. Lo más importante es de que la información está accesible para todos, porque la única forma de protegerte y protegernos es de que el ciudadano le pueda avisar al otro ciudadano de algo que está sucediendo. Vos cuando llamás al 110, ni tu hermana ni el vecino que está al lado tuyo se entera que está sucediendo algo y es muy posible que esa persona salga y también sea asaltada. Entonces es una cuestión de segundos, es una cuestión de fondo que debería cambiar. Entonces nosotros estamos viendo la forma de como uberizar los servicios de seguridad ciudadana, ni siquiera con las empresas de seguridad privada, sino que vos, si tratás de ayudar en ese inconveniente que está ocurriendo, que la aplicación te pueda pagar por ayudar, por hacer el bien. No es solamente la bondad de ayudar a alguien que está teniendo un problema, sino también el incentivo económico de que también participes. Ahora, después eso desencadena en avisarle, por supuesto, a todos los organismos estatales y a las empresas privadas. En Bolivia, por supuesto que nosotros no nos hemos enfocado. En Paraguay sí coordinamos con empresas privadas. Y sí es bonito porque vos ves que el problema sucede y se pelea el Estado con el servicio privado en llegar lo más rápido. Porque al Estado le gusta mostrar su gestión, que lo puede hacer desde la aplicación, porque sale resuelto por el gobierno, no sé, de Paraná, o de Encarnación, o de Ciudad del Este, o resuelto por, no sé, la empresa Linksar, no sé, por dar un nombre así. Y eso es como que hay una competitividad sana de ayudemos a la gente, ¿entendés? Y eso es también parte de que hayan soluciones. Súper. Y ya entrando al tema político, em, sí es bastante interesante ver que tus videos se hicieron recontra virales, especialmente con el tema de Edman Lara y Rodrigo Paz, con algunas denuncias que hiciste. Pero sí, revisando un poco tus redes sociales, veo que, como te digo, haces activismo hace bastantes años, pero además te defines como alguien liberal, libertario. Es importante resaltar esto porque creo que estamos en una ola, siempre lo digo, que se hizo más fuerte con el fenómeno Milei en Latinoamérica al menos, pero que cada vez está más presente en los distintos países y en Bolivia igual ya está surgiendo de manera fuerte. En uno de los videos que subiste, donde justamente Jaime Dun, creo que está en el estadio acá en La Paz, haciendo la señal de tuto, a mí me parece importante porque creo que Jaime Dun evidentemente es un referente acá en Bolivia sobre el tema liberal y al menos yo sí creo que aquellas señales, digamos, de Jaime Dun o agarrar la bandera, que no sé si fue un accidente o también fue una señal también porque él dijo que no iba a apoyar a alguien en específico, creo que ha sumado bastante porque él en la última entrevista que tuvo también con Cecilia, si no estoy mal, él dijo que si él iba a las elecciones, evidentemente no iba a haber una segunda vuelta. Entonces, hay que, analizando un poco, digamos, dónde se fue el voto de Jaime Dun, podemos ver que probablemente se fue a Rodrigo Paz, pero en esta segunda vuelta puede cambiar mucho. Entonces, yo sí quisiera saber, ¿qué opinas tú de Jaime Dun actualmente? Igual he escuchado opiniones de que como
él era el outsider, más o menos, el tema de la salida del MAS. En 5 años tal vez no tenga la misma fuerza que tuvo, digamos, y que está teniendo ahorita. Entonces, ¿cuánto crees tú que influye él? ¿Y cuánto crees que ha influido esas pequeñas señales que según yo las ha tenido? Em, ¿Y cuál crees que es el rol de él actualmente? Sobre todo hablando de liberalismo, ¿no? Bueno, la primera parte de tu pregunta es, yo vengo desde hace muchos años, comparto mis artículos de opinión, salen en importantes medios de prensa, en Santa Cruz, igual acá, igual acá. Antes cuando había Página 7 también lo compartían. Y cuando tengo tiempo me grabo y lo hacía, ¿no? Pero en estos afanes, obviamente, de emprender, como que perdí esa constancia. eh, y yo no me iba a meter en la segunda vuelta. Yo no iba a dar mis opiniones. Es más, tengo un video que digo cuando salen los resultados de la primera vuelta, en el que yo digo puntualmente, estoy feliz porque ahora hay una renovación en la conversación política. Rodrigo Paz y Tuto Quiroga. Ya no hay más, ya no hay socialismo, ya no hay nada de eso. Y lo digo, pero obviamente todo puede cambiar. En 24 horas sale un tipo que tira el fuego al país y luego salen los vínculos que tenía el MAS con toda esta gente. Y dije, no puedo quedarme callado con esto. La solución parece peor que el veneno, ¿entendés? Entonces, es muy probable que nos entremos en un grave, grave problema, mucho peor que Lucho Arce o mucho peor que el mismo Evo Morales. Es más, y hago énfasis, Edman Lara para mí es mucho más peligroso que Evo Morales. Ya tiene muchos antecedentes y obviamente no puedo quedarme callado con eso. Y nunca me quedé callado con ningún tipo de injusticia o cosas que yo vea que son gravísimas. Y entonces ahí decidí participar y meterme y nunca dimensioné hasta que llegué a Bolivia de todo lo que yo había generado. Es increíble. Voy a cenar con mi familia, me saludan. Cuando estuve hoy en el vuelo viniendo aquí a La Paz, se tomaban fotos conmigo ahí en el avión. O sea, yo estoy agradecido por todo esto. Yo no dimensionaba. Para mí era como que qué bueno, el video es viral, pero el reconocimiento de la gente es increíble. Ahora, entrando al tema Jaime Dunn. Jaime Dunn, yo lo quiero mucho. Por supuesto que lo admiro por ser liberal y por ser un tipo que bajó las ideas liberales a Bolivia, pero no fue el primero. Ya hubieron otros liberales. Santa Cruz tiene mucha historia liberal de esto, que vienen de hartos años. Es más, nuestra revolución federal es súper liberal. Si vos buscás todos los papeles históricos, es casi como si fueran los Founding Fathers de Estados Unidos. Y yo personalmente me he educado al lado de una persona que igual admiro, Óscar Ortiz, un señor que fue político hace 20 años, no sé, y él nos educó a 500 jóvenes en Santa Cruz con ideas netamente liberales. Nos trajo a Martín Kraus, nos trajo a Lechín, nos llevó a la Mont Pelerin, que es la sociedad liberal más prestigiosa de todo el mundo. Estuvimos ahí con todos los premios Nobel, expresidentes, diplomáticos. O sea, yo lo veía. Milei ni siquiera estaba en la conversación de esos círculos. O sea, Milei ni siquiera existía y yo ya estaba en eso. Ahora, llega Milei, por supuesto que cambia todo esto. Ahora, Jaime Dunn, para mí, tiene un sentimiento agridulce y puede generar un gran problema de cómo se desencadene la elección de esta segunda vuelta. Porque si gana el PSC, la gente se va a sentir defraudada con Jaime Dunn. Porque él pudo haber participado. Es que no hace falta que él diga yo apoyo a Tuto Quiroga, sino que continúe hablando de que hay una propuesta socialista y hay que atacarla. No es un tema a la persona, es un tema a la propuesta como tal. Y creo que esa especie de neutralidad, cuando ya no era neutral, o sea, todos pillamos y encontramos lo que él compartía en TikTok. Obviamente él no lo subía, pero él lo compartía. Entonces era evidente que él es pro Tuto, o era, no sé qué sucedió, y se moderó, y hasta el día de hoy está en un silencio radical. Y eso puede ser un problema para él, y obviamente para la agenda libertaria en Bolivia, de que si gana el PDC,
la gente va a decir, viejo, pero vos te quedaste callado. O sea, vos sos igual de tibio que todo lo que nosotros hemos criticado. O sea, el liberalismo es cualquier cosa menos ser tibio. El liberalismo dice las verdades incómodas y se basa en la verdad como un principio de la forma de vida. Porque vos no podés escaparle a estas cosas, en especial a la economía. Por eso es que Milei tiene tanto peso con lo que habla. Ahora, si gana Tuto, obviamente va a tener una segunda oportunidad y quizás va a seguir capitalizando, pero son escenarios que yo siento que la gente lo va a ver y va a decir, entramos a una crisis económica, una hiperinflación con el PDC, porque por supuesto la vamos a tener si esa gente gana. Y Jaime Dunn quizás va a ser uno de los cómplices por esa tibiez al momento de no continuar atacando o manteniendo esta agenda contra líderes populistas. Entonces, ojalá que no suceda. A mí me encanta Jaime Dunn, lo admiro, hablo con su familia, los conozco a todos, pero política es política. Si vos estuvieras entre cuatro paredes, perfecto. Pero hoy vos sos una figura pública y tenés una responsabilidad que yo la siento incluso ya con mi gente. Y no me imagino a Jaime Dunn con los billones de seguidores. Y la creo. Él pudo haber ganado en primera vuelta. Si hubiera sido candidato, hubiera arrasado. Totalmente seguro. Estoy de acuerdo con eso. Pero así como lo que fácil ganás, fácil lo podés perder. Y siento que Jaime Dunn está con el dado todavía lanzándose y puede ser o un 1 o un 6. Entonces, a mí me preocupa eso de Jaime Dunn y ojalá estamos a tiempo todavía de que él pueda reaccionar en ese sentido. Súper interesante porque no eres la primera persona que me dice que tal vez el auge de Jaime Dunn sea muy momentáneo. Eso es algo que hay que verlo. Evidentemente, como vos dices, por cómo reacciona. Porque bueno, él igual ha atacado bastante las ideas de Edman Lara, sobre todo, ¿no? Y mira, yo te cuento una experiencia. Yo tuve yo pude entrevistarlo a él hace poco en Bolivisión. Y bueno, eso fue cuando recién se dio la primera vuelta y Rodrigo Paz había ganado. Y bueno, igual Rodrigo Paz y Jaime Dunn tienen una amistad que viene desde el colegio, ¿no? Obviamente nosotros no conocemos los detalles de esa amistad. No sé cómo Jaime Dunn, tanto como Rodrigo Paz, manejarán la amistad diferenciándolo de la política. No es algo que me atrevería a opinar. Pero al inicio me dio una impresión de que Jaime Dunn no parecía tan apático de que Rodrigo haya ganado. Pero ya después yo sí vi un poco ese cambio de postura cuando ya Edman Lara empezó a hablar que todos estaban asustados y hasta ahora creo que estamos un poco asustados por las actitudes que él tiene. Pero bueno, como tú dices, jamás llegó a tener una postura clara de, bueno, yo apoyo a tal candidato. Y es interesante porque esto lo quería justamente casar a que hay que ver por qué Jaime Dunn fue tan fuerte. Nosotros tenemos claro de que Jaime Dunn es liberal, pero tal vez muchas personas y la gente que no es tan política como nosotros, que nos gusta definitivamente el área, no ve tanto el abanico de ideologías y tal vez no vota por un candidato necesariamente por la ideología, porque no sé si si Jaime Dunn hubiera ganado por el hecho de ser un outsider justamente y ser una cara nueva, renovación en la política, etcétera. Y qué tanto influía el factor de ser liberal. Y eso es algo que es muy bueno analizar porque nosotros yo también soy liberal, nos alegraba, o a mí me hubiera alegrado mucho, digamos, que un candidato así, que yo creo que sí tenía igual credibilidad, tiene hasta ahora, bajo mi perspectiva, gane con estas ideas. Pero la gente que vota tal vez por otras razones, es justamente la que vio a Rodrigo Paz como otro tipo de outsider, por más de que él tiene años y años en política. Fue alcalde, concejal, diputado, ahora es senador, etcétera. Pero yo hablaba con el vocero del PDC, uno de los voceros del PDC, y hablando de ideologías, él me decía que Rodrigo Paz es capitalista. Por más de que Rodrigo Paz dijo que él es de centro y que no cree en ideologías, su vocero me dijo que él es capitalista y que su plan de gobierno del PDC es capitalista, siempre y cuando ellos no quieren olvidarse de las minorías o de la población vulnerable, digamos,
de aquellos que les cuesta un poquito más, digamos. Pero entonces, ya hablando de ideología, yo no sé si podemos catalogar a Rodrigo Paz, porque creo que ni él lo hizo como capitalista. No sé qué opinas de esto y justamente de el tema de ideologías y qué tanto casa eso en la población en general, ¿no? Más allá del círculo rojo o aquellos que sí les interesa la política como nosotros, digamos. Mira, solo como un dato, una respuesta muy buena que tengo siempre cuando suceden estos estafadores de la política. Hugo Chávez era capitalista. Hugo Chávez tiene declaraciones públicas de que él iba a fomentar las inversiones en los medios de comunicación, en la libertad de prensa, en que la banca iba a ser privada y que se le iba a abrir más los mercados. Tiene declaraciones así. Evo Morales hablaba del capitalismo popular y era súper capitalista. O sea, y él hablaba de eso y le tiraba flores al capitalismo. Era abierto, por más de que era el movimiento al socialismo, valga la ironía, pero si vos lo escuchabas en sus eventos, él hablaba de que no era una cuestión de capitalismo y socialismo, era una cuestión de darle derechos a la gente, pero usaba donde le convenía el tema del capitalismo, el socialismo. Ahora, esto es lo que hace Rodrigo de ser, no, yo soy neutro, imparcial, del medio, es básicamente la primera seña del estafador. Yo odio a toda la gente que dice ser imparcial. Los medios de prensa, los políticos, los líderes, o hasta el cura que dice que es imparcial. No, viejo. En la vida siempre hay bandos y hay decisiones. Tus valores están siempre acomodadas de acuerdo a una ideología política. Esa gente que te dice, no, tenés que ser imparcial o puedo ser imparcial, te está estafando. Y así nacen los políticos estafadores. Y Rodrigo Paz es un político estafador porque se rehúsa él a hablar de esto. Y evidentemente, o sea, cuando le preguntás sobre ya temas muy técnicos del capitalismo, no lo sabe. Entonces, se puede decir muchas cosas, pero cuando ya empezás a hacerla ya te das cuenta del monstruo que tenés ahí en el espectro. Y, por ejemplo, míralo a los diputados que tiene. ¿Cómo puede ser capitalista él si tiene el 80% de gente de izquierda? El mismo diputado que sacó en Santa Cruz no sabe ni dónde está parado, no sabe ni qué es capitalismo. Entonces, Jaime Dunn es un tipo libertario y por supuesto la gente que él estaba teniendo cerca, que yo las he visto, eran liberales de verdad. Entonces tenés por lo menos, si fueras si fueras algo, no sé, zurdo, de derecha, facho, militar, nacionalista, no sé, liberal, si fueras de verdad eso, se notaría en la gente que tenés alrededor y en lo que ellos también van comunicando. Porque si metés un carnaval de gente de todos los colores, ahí viene la segunda seña, que sos un estafador de la política. Súper. Y hablando de ideologías, me parece que nuevamente la manera en la que tú justamente tienes bastantes años de experiencia en cuanto a comunicación política, hablarles de ideología a la población, digamos, en general, es un reto para saber cómo realmente lograr que capten tu idea o poder lograr que capten las propuestas que tú tienes. Javier Milei lo hizo de una manera en la que nosotros esperamos que normalmente un político nos cuente cuál es su postura, qué defiende la ideología que tiene, de una manera muy aburrida, ¿no? Pero Javier Milei, hasta por la personalidad que tiene, era algo que te atrapaba y llegabas a entender. Porque yo empecé a ver los videos de Javier Milei cuando yo estaba en el colegio, digamos, y en la promo, entrando a la universidad. Y realmente era, por más de que yo estaba en el colegio y aún no estaba entrando a la universidad, temas económicos, él te los explicaba de una manera tan clara que se te quedaban. Entonces, yo sí creo que en Bolivia, y siempre lo repito, existe un gran rechazo hacia la derecha, ya sea la palabra capitalismo en general, por un cierto número de personas. Siento que es algo evidentemente y eso es bueno analizar de las últimas encuestas que seguramente las viste, de ver el rango de edad por las cuales Rodrigo Paz tiene votos y también Tuto Quiroga, y cómo el voto joven vota tanto por personas diferentes como Jaime Dunn, y que actualmente yo siento que la juventud se va más por Tuto Quiroga que por Rodrigo Paz. Entonces yo sí creo
que influye mucho nuestras generaciones mayores en cómo ven la ideología anteriormente, porque hay que entender que Bolivia lamentablemente tiene la izquierda muy arraigada desde las raíces. Entonces, ¿cuál crees que es la manera de combatir justamente estas ideas y que la gente cada vez esté más abierta a no ver la izquierda como el Estado bueno que nos protege, etcétera, y ver a la derecha como el típico político que quiere ir a desfalcar el país y solo piensa en sus eh, intereses personales y que poco más no le interesa a la gente, que creo que es todo lo contrario? Yo creo de que el primer paso es hablar con sinceridad, ser transparente. Y ahí te das cuenta de que la gente, mientras le digas la verdad, por más incómoda que sea, lo va a apoyar. Jaime Dunn fue el primero en hablar de privatizar las empresas del Estado. Y privatizarla no a una empresa, sino que se deriven los stocks de las acciones a todos los bolivianos. Fue el primero. Vos, si esa propuesta le hubiera hecho, no sé, Tuto primero o Branko Marinkovic primero, el país, estoy seguro, que decía no, las empresas bolivianas no se tocan, que sea del gobierno. Así, pero es una cuestión de las personas. Y ahí quiero entrar a la segunda etapa. El problema de la derecha en Bolivia es por la gente que la representó y la gente que no tuvo las agallas de hablar claramente y decir puntualmente lo que ellos son y ellos lo que quieren hacer. Entonces jugaron con este juego de cintura de no, yo soy esto, pero lo otro, y no es como un Rodrigo Paz o un Samuel Doria Medina que te dice yo soy extremo centro, que eso es un chiste, pero creo que en eso fallamos, por lo menos desde el lado de la derecha. Obviamente yo no tengo responsabilidad con esos líderes, pero ahora se puede hablar de estas cosas y creo que no generan tanto ruido. Sí, es verdad, el socialismo en Bolivia no se va a acabar en una gestión, no, y es un problema generacional, primero por el nacionalismo que hay en Bolivia y segundo porque eso se ha sintetizado con el socialismo. O sea, Evo Morales ha estado 20 años y eso ha generado un golpe cultural que va a tardar mucho tiempo. Así como Argentina le está tardando, pueden tener al mejor economista y el mejor gabinete y pueden tener a Caputo, que es un crack, pero aún así hay un desafío contra Milei. Ahora imagínate nosotros que no tenemos un Javier Milei, o sea, tenemos un estadista que es Tuto Quiroga y un tipo que fue un empresario y entró a la política, o sea, sabe de política hace ¿cuánto? 7 meses. No es un político. No lo midas como un político. Pero el tipo se puso la polera y dijo, ok, voy a aprender de todo esto que el país me exige que sepa, porque, a ver, ahí te das cuenta del que el país te exige, porque el mismo Lara va y le pregunta como si fuera importante, pero ahí te das cuenta de qué tan baja está la vara para el político, pero es necesaria superarla, de que le preguntan cuántas naciones indígenas hay en Bolivia, en un debate nacional. Ahí te das cuenta que la vara está tan baja, o que por un error de que él diga, estoy en el desfile de teas de Cochabamba, y cuando el aniversario, el grito libertario de la paz, esas cosas replican más que hablar del stocks de acciones que Jaime Dunn, por ejemplo, proponía. Es un tema de nacionalismo mezclado con socialismo y por supuesto hay muchas cosas ahí que le ponen su condimento. El factor indígena, el tema de los pobres versus ricos, que por supuesto es una consecuencia del socialismo, la agenda del odio. El socialismo se basa netamente en la envidia, netamente. Su pilar principal es el odio y la envidia. Y de ahí surge todo lo demás, y ahí crece ese árbol. Entonces, yo creo de que Jaime Dunn fue totalmente sincero, y él decía, no, hablemos con la verdad. Y es un tema puede haber el sollero, el más grande sollero, que porta, no sé, cientos de millones de dólares, como puede ser la casera del mercado, que también puede tener acciones YPFB. ¿Qué es lo loco ahí? O sea, no, debería ser algo lógico en este país. Pero lamentablemente nos separaron, y ellos ganaron, los políticos, tanto de derecha como de izquierda. Porque también en Santa Cruz hay una conversación de, no, ellos son el problema, y así, ¿entendés?
Y acá yo la veo igual, pero siento de que la estamos ganando. Y eso, en eso estoy muy esperanzado con lo que vi en el Alto. Los jóvenes, y es verdad lo que decís, son más ideologizados y gracias a Dios, esta generación Z es más de derecha que nosotros y van a ser más libertarios. Es una cuestión de que entiendan el capitalismo y luego se vayan para arriba con el liberalismo, porque si se van para abajo con el fascismo, eh, creo que ahí perdimos nosotros la oportunidad de oro. Eso tiene que subir, tiene que ser liberal. De derecha, pero liberal. Porque si nos rendimos al nacionalismo, vamos a revivir otro Banzer y otros dictadores y vamos a fracasar. Y vuelve el socialismo con más fuerza y justificado, ¿no? Entonces, eso. Es bastante interesante lo que dices, porque igual contado una anécdota, hace poco con Arturo, que igual forma parte de Presente, íbamos entrevistando a la gente sobre cuál era su intención de voto. Y muchos jóvenes decían, mi papá, mi mamá quiere votar por Andrónico, mi papá quiere votar por Eduardo del Castillo, pero ellos me decían, inclusive cuando Jaime Dun ya estaba abajo, pero yo quería votar por Jaime Dun. Y es algo que me llama bastante la atención porque a veces existe mucha influencia de que si tus papás votan por un candidato o tu familia, tú tienes la tendencia de hacer lo mismo. Pero eso es, a mí me ha encantado que hasta cierto punto, tal vez esa independencia, inclusive en la opinión, en la postura política de los jóvenes. Y yo creo que, como vos dices, tal vez va a ser es algo que te da algo de esperanza, valga la redundancia, que en un futuro la mayor parte de la población, tomando en cuenta que igual actualmente el electorado es joven, em, no va a ser tan difícil. Ya estamos dejando atrás tal vez de verdad, ese socialismo tan incrustado en Bolivia, que de verdad parece que fueras inmoral cuando estás en contra del socialismo, porque así lo veo al menos con personas que son generaciones mayores que nosotros. Entonces, me gustaría igual que nos cuentes un poco de tu experiencia respecto a campañas internacionales. Me llama la atención que has estado en El Salvador, no sé si es el tema de Bukele o tal vez, yo creo que sí. Argentina, tal vez con Javier Milei, y bueno, México, que sí es un país que igual tiene la izquierda bien incrustada, ¿no? En su sociedad. Entonces, contanos tu experiencia un poquito, qué has hecho, cómo lo has visto, algunas cosas que has rescatado, tal vez comparando esos países con nuestro país. Bueno, primeramente, no puedo dar nombres con quienes estuvimos por un NDA que tenemos, pero sí puedo hablar de los detalles y sí puedo decir de que, a ver, yo venía de hacer campañas en Santa Cruz, en Bolivia, y bueno, eran muy tradicionales, muy ir al barrio, regalar, no sé, lechuga, un pollito, eso, hasta el día de hoy se sigue haciendo. Es más, la anterior semana yo fui a un evento en un barrio, en una ciudadela en Santa Cruz, y se sigue haciendo eso. No digo que esté mal, pero en mi percepción creo que sos más eficiente haciendo otro tipo de cosas. Y en México es donde yo me di cuenta. En México vos vas con el camión y y hay un wifi, ¿entendés? Y te dice, anclate a la red, no sé, del candidato o a la red de la libertad. Y es un símbolo del wifi. Entonces todos lo ven y ni bien se anclan, les sale en el teléfono dar tus datos, pero por debajo vos le cedes de que le compartas los números de teléfono que tenés en tu agenda. Entonces hay mucha gente que es militante y dice, yo quiero ayudar a la campaña, pero quizás no tiene el tiempo para mandar el mensajito a cada uno. Pero ellos voluntariamente compartieron toda su agenda de contactos mediante el Wi-Fi a la campaña. Y obviamente la campaña luego telefonea a cada uno. Telefonea, ni siquiera es un WhatsApp, telefonea. Porque así se cierran el voto. Como en la bolsa de Wall Street. Teléfono. Y yo dije, wow. O sea, es algo, y hablo de tecnología súper básica. Es un router que vos le conectás una contraseña con web al router, a la red. El tipo para tener el acceso al Wi-Fi tiene que apretar ciertas cosas y sucede la magia. Vos recibís el material de campaña
Y además participás en el sorteo de que te den el kit oficial firmado por el candidato a presidente. Así de vanidoso, pero a la gente le gusta eso. Entonces era increíble así, bárbaro. Después en Costa Rica, por ejemplo, es raro, porque el financiamiento a las campañas, vos no le podés ir a dar plata directamente al candidato. Vos le das vos ponés la plata en el banco y el banco, de acuerdo a las encuestas, te permite tener un acceso al dinero. O sea, la banca regula, de acuerdo a las encuestas, cuánto dinero vos podés usar. Entonces te obliga a que vos te desenvolvás y que la apartás en tu campaña. O sea, sí o sí, porque si no, no vas a recibir $1. Y hay de vos que vos metás $1 sin la banca, hay de vos. Te quitan días de exposición, te penalizan, es jodido. Costa Rica es un tema muy raro en financiamiento a campañas políticas, es muy interesante. Ahora, en Argentina se usa mucho la esperanza de muy aspiracional, muy quizás puede ser charlatanería, porque de nuevo no hay una conversación ideológica, no hablo de Milei, hablo de otras campañas que eran lo mismo, ¿no? Como Samuel, no soy ni izquierda ni derecha, somos los argentinos de bien que queremos cambiar las cosas. Y ahí ya como que... Pero a esa gente en ese momento estaba muy deprimida por la crisis económica, por muchas cosas, ¿no? Y había la esperanza de salir del socialismo de Argentina. Y bueno, y sucedió más bien, pero sucedió mal luego. Y bueno, volvieron ellos y ahora vino Milei con más radicalismo. Pero son muy, como ellos dicen, chamulleros. Les encanta eso. Así, y que entren los famosos y hagan sus cosas. Acá no tenemos ese tipo, esa forma de ser. Como que la farándula entre y haga, no sé, o el otro que haga así. No hay, o sea, hay casos de lo que lo han hecho, pero no es como que, oh no, porque no sé, porque Maite Flores está con Rodrigo, vamos a todos ir por Rodrigo. No, no es así, ¿entendés? Entonces, pero me estoy olvidando de un dato muy interesante. Los animales en campaña. Es un elemento ridículo y absurdo, pero cómo golpea y cómo eso es que las campañas son irracionales. Es visceral. Y eso le gana a la ideología. Y por eso yo digo que la hacen bien la gente del PDC con fomentar el racismo, porque genera un humo que evita que vos no te oxigenes de propuestas. Entonces vos no podés cruzar al otro lado y empezar a escuchar propuestas. Y ese humo hoy yo siento que está más débil, y lo estoy viendo, porque hay las filas de los surtidores, y no podés contra la verdad, no podés contra la calle, no podés contra la realidad que vos estás viviendo ahorita, ¿entendés? Pero volviendo al tema de los animales, eso sucedió con la campaña de Trump, con la ardilla, no sé si se acuerdan de eso. Y Trump en su último video es por la ardilla, ¿entendés? O sea, ponen como varios héroes y ponen a la ardilla, ¿entendés? Es una estupidez, pero funciona, en especial a los jóvenes. Yo hice una campaña en la Gabriel René Moreno, en la Universidad Pública de Santa Cruz, que el candidato estaba séptimo. O sea, era nadie. Nadie. Y vos lo escuchabas hablar y era un... No, pues te movía, no sé, más un hielo. Era cero, cero, cero. Ni era simpático, era viejo, ñoño. Nada, no había ningún check positivo de... Pero quizás era un buen político con lo que tenía que hacer, gestión. Entonces entramos en el proceso creativo y usamos un panda virtual. Y Black Mirror luego 2 años hace un capítulo parecido, Waldo se llama el capítulo, de hacer las campañas no con el político, sino con el personaje que lo resume a él. Entonces es un avatar que va haciendo cosas y nosotros hicimos que un panda termine segundo. Perdimos por 120 votos la elección de un panda. Nadie le conocía la cara al candidato, nadie sabía cómo era él, ni lo habían visto, pero todos eran el voto al panda. Y la gente se ponía chulos de panda o carteles de panda. Era la campaña de la irracionalidad. Y el tipo salió segundo. Entonces,
Para mí yo creo que eso de Estados Unidos, lo que nosotros hicimos en Santa Cruz, en México hay ¿cómo le dicen? La marea amarilla, la marea, que es igual eso, todo lo que es amarillo, sillas, zapatos, ya son otras cosas, pero es el mismo mecanismo de meter un elemento que no tiene nada que ver con la conversación y que eso genere el por qué yo lo hago, ¿entendés? Y así. Y creo que en esta campaña no ha habido esa creatividad, sigue habiendo lo mismo, esa activar el resentimiento para ponerle una cortina de humo y no se escuche lo que dice el otro. Entonces, es lo mismo de siempre y yo creo que ojalá con la realidad que tenemos no les funcione, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando con las últimas dos preguntitas, yo sí te quería preguntar, evidentemente tu imagen personal ha crecido bastante, como te dije. De verdad que ayer vi que tenías, o antes de ayer, 36.000 seguidores y hoy tienes 41.000. Tus videos son recontra virales, pero yo creo que igual hay un antes y después de esta viralidad. Entonces sí es bueno preguntarte justamente qué piensas hacer ahora. Porque bueno, ahora vamos a ver qué pasa con las elecciones, ¿no? Ojalá que, que bueno, que todo salga bien, pero después de eso, ¿qué piensas hacer tú con tu activismo? Em, ¿Piensas continuar? ¿Piensas que es un buen camino seguir subiendo videos o ya has pensado en otras opciones más, considerando el público que tienes, ¿no? Eh, Qué buena pregunta. Y lo he pensado. Creo que va por acá. No sé si es una respuesta oficial, pero va por ahí. Todo lo que yo he generado en esta segunda vuelta eh, ha sido una ola de reacción para los políticos. Y te lo digo porque hablo con gente de distintos partidos políticos, no solamente del Libre, que se están preparando para la subnacional. Y ellos ven en mí que hay dos temas, el técnico de Open Cities, modernización del Estado, y lo otro de comunicación política, ¿no? Y todo este fenómeno de permitirle al joven ponerle un micrófono y que diga lo que piensa, porque puede ser más interesante que lo que te dice el mismo candidato. Eh, yo tengo 50 millones de visualizaciones. El electorado nacional me ha visto 7 veces. Todo el electorado nacional. Esa campaña, si la valorizas, o sea, ese resultado, si lo valorizas en plata, son por lo menos unos 4 millones de dólares. En ads y en equipo y en equipos de diseño. Y fui yo simplemente con una computadora, mi micrófono, apretar un botón, grabar, subir. Nada más. No hay mucha ciencia. Entonces creo que es el momento de que va a haber un cambio en las campañas subnacionales. Por lo menos ese es el intento que ellos quieren hacer conmigo. Pero yo personalmente quizás voy a ayudar a muchos opositores en las subnacionales, porque esa es otra parte de la victoria que hay que tener. Por más de que sea Libre o otros partidos, es momento de que le quitemos espacios al MAS en todos los sentidos, con otro nombre, PDC o lo que sea que se vayan a llamar, eh, y hay que ganarle los territorios. Porque cuando empiece la conversación, si gana Tuto, de la descentralización y las puertas abiertas al federalismo, este país va a necesitar todo el apoyo orgánico de todas las instituciones del Estado, o sea, municipales y gobernaciones, ni qué decir ciudadanos, pero además de que la gestión del gobierno tenga ya la legitimidad y la validez para que ese capítulo del federalismo, que va a ser histórico en Bolivia, y creo de que esa es la puerta para que salgamos adelante, devolverle el poder a las regiones, devolverle el poder al ciudadano, de que tenga su propia policía, su propia justicia, su propio sistema educativo, su propio sistema de salud. Eso es verdaderamente darles el poder. Que ya no se decida a cientos de kilómetros la realidad de Bermejo, la realidad del Alto, la realidad de Cobija, de Volpebra, no sé, o de Puerto Quijarro. Ese es el verdadero éxito que habría. Y solo se lo logra con las subnacionales, porque necesitas ese apoyo. Yo voy a seguir haciendo mis opiniones, voy a tratar de influir en que todo esto coincida en algo que creo que es fructífero para el país.
me voy a seguir dedicando a mi startup porque tengo responsabilidad, tengo inversionistas que, que ellos me han dicho, está bien, hace esto, lo que estás haciendo en Bolivia, no hay problema, es tu país. Ellos han tenido startups de Venezuela y obviamente primero hay que pelear por la libertad y es obligatorio. Y más bien ellos me apoyan, pero o sea, si todo sale mal, volverme a enfocar en mi startup, volver a seguir haciendo lo que yo estoy haciendo y si todo sale bien, ayudar a este país en darle un nuevo capítulo de tecnología, de quizás hacer comunicación política en mayor escala, eh, porque va a ser duro, duro, duro. No nos las van a dejar fácil. Se va a caer un tajador. No, destruyeron el país. Miren cómo no usan bien los recursos del Estado. Nada nos van a permitir. Es evidente. Y ni qué decir cuando lleguemos al capítulo de la descentralización que desemboca en federalismo. Eso va a ser... Nunca vamos a tener un escenario así, yo creo, de polarizado, violento. Ojalá me equivoque, pero yo siento de que ellos van a tratar de hacer eso. Y ya sea técnico o comunicacionalmente, hay que ayudar. Entonces, ahí dije las dos opciones y ojalá todo salga bien. Independientemente de cómo caiga el dado en estas elecciones en estas elecciones de la segunda vuelta, ¿no? Bueno, me parece que es súper interesante porque como te digo, hemos podido ver que en este último tiempo has crecido bastante, entonces te mueve un poco las cosas, hasta el tema de que has venido a Bolivia, pero bueno, yo te impulso a que no lo dejes porque creo que puedes hacer ambas cosas, ¿no? Y obviamente creo que justamente personas que tienen opinión independiente, sobre todo propia, que no necesariamente tienes que estar en un medio de comunicación para poder transmitirla, influyen bastante. Un gran ejemplo, que creo que igual vos lo sigues, a mí me encanta escucharlo, a Carlos Valverde, por ejemplo, que es una manera de escuchar política muy suave y a la vez sabes, es alguien que te va a dar su opinión y no va a tener esa imparcialidad que igual muchos periodistas lo tienen que tener en su medio de comunicación, digamos. Entonces, felicidades. Una vez más, gracias por estar acá. Y bueno, yo sí quisiera terminar, digamos, la entrevista, eh, que tú le des un mensaje la gente que nos ve más que todo es joven, así que tú le des un mensaje respecto y mucho más que creo que es importante del 19 de octubre, sobre lo que tú consideras importante respecto a su participación en la política. Tal vez no tanto partidaria, sino la conciencia política que tienen que tener los jóvenes, ¿no? Bien, yo le digo a toda la gente, en especial a los jóvenes, que solamente está en nuestras manos romper la tradición cultural que tuvo este país. A la gente de Occidente la han estafado con el odio y el resentimiento. Y obviamente también se justifica porque no están bien, se nota, sus ciudades no están bien, no están para nada bien, no está nada bien, de verdad que no está nada bien, y los han usado como un mecanismo de propaganda política o de control político para otras cosas que por supuesto sacrificaron el futuro de miles de jóvenes. Que yo he contratado gente, por ejemplo, del Alto en mis startups y en mis empresas, y son chicos muy dedicados que realmente si vos le dieras oportunidades a gran escala, se hablaría más del Alto, se hablaría más de la gente de Occidente, que siento yo que son muy trabajadores y predispuestos a aprender más que la gente de Oriente, ¿no? En el Oriente, a los jóvenes del Oriente, yo les digo, tenemos muchos tabúes con el país. Yo fui parte de eso, lo acepto, pero no es un tema de libre, no es un tema de tuto, no es un tema de Bolivia, ni siquiera de Bolivia, es un tema de humanidad. Hay mucha gente que la está pasando mal, en Santa Cruz la pasan mal, pero lo que nosotros vemos en pobreza en Santa Cruz no se compara a la pobreza que existe en todo el país. Es peor, es denigrante, es inhumano. Entonces, solo nosotros podemos tener esa capacidad de golpear la mesa y decir, basta de los errores que cometieron nuestros padres, nuestros abuelos y todo ese relato cultural, político
que nos ha mantenido así desde que tenemos todos uso de conciencia. Estamos así hace décadas. No es Evo Morales solamente, es todo el pasado de la misma berreta política a la que ellos nos quisieron educar y transmitir. Y nosotros tampoco ya somos burros. Gracias a Dios hay redes sociales, gracias a Dios la comunicación es mucho más directa. No necesitamos ni siquiera las universidades para entender el mundo y lo que sucede afuera. Entonces, la oportunidad, y es más, doy un dato más importante. Nosotros somos el mayor electorado, los jóvenes. Nosotros somos los dueños de esta elección. Entonces, entendiendo que somos los dueños y entendiendo de que podemos golpear la mesa y nosotros decidir qué se va a hacer, entiéndanlo de que ya esta conversación no es lo que piense tu padre o tu abuelo y todo el relato que ya te conté. Entonces, pensarlo, no es por un tema de Bolivia, no es un tema por tuto o lo que sea, es un tema de permitirle dignidad a esta gente que la está pasando recontra mal. Y no se puede ayudar a la gente haciendo lo mismo de siempre. Así que eso, les mando un fuerte abrazo. Gracias, querida Paola, por este espacio. Y me voy feliz. Esta segunda vuelta ha sido increíble. He aprendido mucho. Y doy gracias a Dios de que una payasada de grabarme en mi computadora haya llegado tan lejos y que haya ayudado a construir. Así que, gracias. No, gracias a ti, de verdad, ojalá tenerte pronto otra vez acá. Y bueno, igual gracias a todos los que nos ven. Recordarles que estamos en el Café del Parlamento, acá en la ciudad de La Paz, a media cuadra de la Plaza Murillo, y que con el código de Presente Bolivia tienen el 10% de descuento en todo el consumo dentro del café. Así que gracias y nos vemos en una próxima vez.